Tutulo Kerem traiciona a Ande con 240 rosas, venganza cruel o amor prohibido turco. ********. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento y nos dejan pegados a la pantalla. Estoy feliz de tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les fascina, el amor, la traición superíndice 3N y a veces, la delgada línea que los separa, todo ello condimentado con el drama y la pasión superíndice 3N que solo las producciones turcas saben ofrecer. Preparo copyright para un viaje lleno de intrigas, secretos y por supuesto, mucho corazón superíndice 3N roto. En el vídeo de hoy, exploraremos esas situaciones en las que el amor se tuerce, se convierte en algo oscuro, ya sea por una sed de venganza o por la irresistible tentación superíndice 3N de un amor prohibido. Y lo haremos analizando algunas series donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y emocionales que nos mantienen al borde del asiento. ¿Qué copyright estarán dispuestos a hacer por amor? ¿Hasta du superíndice 3 de llegarán para vengarse? Son preguntas que nos haremos juntos a lo largo de este vídeo. Acompáñenme a desentrañar los recovecos del corazón turco, ese laberinto de emociones donde el aşk puede ser tan dulce como la miel, pero también tan amargo como el veneno. Antes de que empecemos a desentrar más menos estos complejos entramados amorosos, quiero pedirles un favor muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos, llenos de análisis, teorías y curiosidades sobre sus series turcas favoritas. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen esto como una gran sofra llena de delicias narrativas turcas, y al suscribirse, se aseguran un asiento en primera fila para saborear cada plato. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La primera serie que quiero analizar, y que creo que encaja perfectamente con este tema, es Intikam, que significa venganza en turco. Es una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense Revenge, pero con el inconfundible sello turco que la hace aún adictiva. El geo copyright nero es, obviamente, drama y thriller, con una fuerte carga emocional. Los actores principales son Beren Saat, que interpreta a la protagonista, y Mert Fırat. Imaginen una historia donde la venganza se cocina a fuego lento, como un buen menemen, pero con un sabor mucho más agrio. La trama gira en torno a Yağmur Uzden, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que destruyeron a su familia y encarcelaron injustamente a su padre. ¿Se acuerdan cuando les dije lo de la delgada línea entre el amor y la venganza? Pues aquí la tenemos personificada. Yağmur adopta una nueva identidad y se infiltra en la alta sociedad, hace copyright dándose amiga de los hijos de sus enemigos, mientras planea meticulosamente cada uno de sus movimientos. La serie es llena de giros inesperados, traiciones, secretos enterrados y por supuesto, mucho romance. Yağmur se debate constantemente entre su sed de venganza y los sentimientos que empieza a desarrollar por algunos de sus objetivos. Es como bailar en el filo de una baklava, dulce pero peligrosamente afilada. Intikam es relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias destructivas de la venganza y CEU superíndice 3 puede consumir a una persona, llevándola a cometer actos que nunca creyó superíndice 3 posibles. Además, se plantea la pregunta de si realmente vale la pena sacrificar la propia felicidad en aras de la justicia. ¿Puede el airán de la venganza realmente saciar la sed de un corazón roto? Un dato interesante sobre esta serie es que Beren Saat, la protagonista, ya era una estrella consagrada en Turquía antes de participar en Intikam, lo que le dio a la serie aún popularidad. Su interpretación superíndice 3N de Yağmur es simplemente magistral, transmitiendo a la perfección superíndice 3N la complejidad emocional de su personaje. Es como si Beren Saat pudiera leer el alma turca y plasmarla en cada gesto, en cada mirada. Su actuación es tan convincente que nos hace cuestionar nuestras propias convicciones sobre la venganza y la justicia. Ahora pasemos a otra serie que aunque no se centra exclusivamente en la venganza, explora las complejidades del amor prohibido y las consecuencias de las decisiones que tomamos cuando estamos cegados por la pasión superíndice 3N. Estoy hablando de Aşk Memnu, que se traduce como amor prohibido. Esta serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca, un drama romántico que ha cautivado a audiencias de todo el mundo.
Los protagonistas son Beren Saat nuevamente y Quan Tatltui, dos de los actores populares y talentosos de Turquía. Piénsenlo como un locum envenenado, dulce al principio, pero con un regusto amargo que te persigue durante mucho tiempo. La historia se centra en Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, un joven apuesto y mujeriego. Entre ellos surge una pasión superíndice 3n irresistible que los lleva a mantener una relación superíndice 3n clandestina que amenaza con destruir a toda la familia Ziyagil. Es como construir un castillo de arena a la orilla del Bósforo, hermoso pero inevitablemente destinado a ser arrastrado por la marea. Aik Memnu es relevante para nuestro tema porque explora los límites del amor y la moralidad. Biter y Belul saben que lo que es tú, haciendo es tu mal, pero son incapaces de resistirse a la atracción superíndice 3n que sienten el uno por el otro. Su relación superíndice 3n es una bomba de tiempo que estalla en 1000 pedazos, causando un dolor irreparable a todos los involucrados. ¿Puede el amor justificar la traición superíndice 3n? ¿O es la moralidad un faro que debemos seguir incluso en las noches más oscuras? Un dato curioso sobre esta serie es que es basada en una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La novela ya ha sido adaptada a la televisión superíndice 3n en varias ocasiones, pero la versión superíndice 3n de 2008 protagonizada por Beren Saat y Quan Tatltui es considerada la mejor y exitosa. La química entre los protagonistas es innegable y la serie es llena de momentos intensos y dramáticos que te dejan sin aliento. Es como si pudiéramos sentir el calor de su pasión, el peso de su culpa, la fragilidad de sus esperanzas. La serie es una disección del alma humana, una exploración de las profundidades del deseo y la desesperación. Sigamos con otra serie que nos muestra un amor nacido de la venganza, pero que se transforma en algo mucho profundo. Me refiero a Erkai, un drama romántico que ha conquistado los corazones de miles de espectadores. Los protagonistas son Ebru Sain y Aknaknzu. Imaginen un jardín de rosas donde las espinas son tan afiladas como las intenciones, pero donde las flores pueden florecer incluso en el suelo más árido. Erkai nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se casa con Reyyan con la única intención superíndice 3n de humillarla y destruirla a ella y a su familia, a quienes considera responsables de la tragedia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Miran se da cuenta de que se ha enamorado de Reyyan y que su venganza ya no tiene sentido. ¿Puede el amor derretir el hielo del odio? ¿O es el pasado un fantasma que siempre nos perseguirá? Erkai es relevante para nuestro tema porque nos muestra CEU superíndice 3 el amor puede surgir incluso en las circunstancias adversas. Miran se enfrenta a un dilema moral, ¿debe seguir adelante con su venganza o debe elegir el amor y la felicidad? La serie Tambiu Copyright N explora los temas del perdu superíndice 3n, la redención superíndice 3n y la importancia de romper los ciclos de odio y violencia. Es como intentar construir un puente sobre un abismo, un acto de fe que requiere coraje y convicción. Un dato interesante sobre Erkai es que es ambientada en la región superíndice 3n de Mardin, en el sureste de Turquía, y muestra la cultura y las tradiciones de esta región superíndice 3n de una manera muy autocopyrightica. La serie Tambiu Copyright N ha sido elogiada por su hermosa cinematografía y su banda sonora emotiva. Los paisajes áridos de Mardin se convierten en un espejo de las almas atormentadas de los personajes, y la música intensifica cada emoción, cada conflicto. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que explora el lado oscuro del amor y la obsesión superíndice 3n. Me refiero a Siyabe Yazask, que se traduce como amor blanco y negro. Esta serie es un drama romántico con toques de acción superíndice 3n y suspense. Los protagonistas son Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol. Piénsenlo como un juego de ajedrez donde el amor es la reina y la muerte el peón, un juego peligroso donde cada movimiento puede ser decisivo. La historia se centra en Asl, una joven doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferat, un sicario despiadado y sin escrúpulos. Asl es la antítesis de Ferat. Ella cree en la vida, mientras que con diéresis copyright él se dedica a quitarla. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Asl empieza a ver un lado diferente de Ferat, un lado vulnerable y atormentado por su pasado.
Entre ellos surge una atracción superíndice 3n irresistible que los lleva a enamorarse. ¿Puede el amor redimir a un hombre manchado de sangre? ¿O es la oscuridad una parte inseparable de su ser? Sillave Yazask es relevante para nuestro tema porque explora la idea de que el amor puede florecer incluso en los lugares oscuros. Asli y Ferat se complementan a pesar de sus diferencias y juntos encuentran la redención superíndice 3n. La serie También Copyright N plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre la posibilidad de cambiar el propio destino. Es como intentar encender una vela en medio de una tormenta, un acto de esperanza que desafía la lógica. Un dato curioso sobre esta serie es que Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol ya habían trabajado juntos en otra serie antes de Sillave Yazask, lo que hizo que la química entre ellos fuera aún palpable. La serie es intensa, emocionante y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Para finalizar, quiero hablar de una serie que combina la venganza, el amor prohibido y los secretos familiares de una manera muy original. Se trata de Olene Kadar, que se traduce como Hasta la muerte. Esta serie es un drama romántico con toques de misterio y suspense. Los protagonistas son Engin Akyurek y Fariye Ebsen. Imaginen un laberinto de espejos donde cada reflejo es una mentira, donde la verdad está oculta tras capas de engaño y manipulación. La historia se centra en Dan, un hombre que es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Después de pasar 11 años en prisión, Dan es liberado gracias a una abogada llamada Selvi. Sin embargo, Dan descubre que Selvi está trabajando para la persona que lo incriminó y que su liberación es parte de un plan de venganza. A pesar de esto, Dan y Selvi se enamoran, pero su amor está amenazado por los secretos del pasado y por las fuerzas oscuras que los rodean. ¿Puede el amor sobrevivir a la traición? ¿O es el destino un hilo que ya está tejido y que no podemos cambiar? Olene Kadar es relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias de la venganza y cómo puede afectar la vida de las personas involucradas. Dan se enfrenta a un dilema moral: ¿debe vengarse de quienes lo incriminaron o debe elegir el amor y la felicidad? La serie también plantea preguntas sobre la justicia, la lealtad y el poder del perdón. Es como intentar encontrar la salida de un laberinto con los ojos vendados, un viaje peligroso que requiere confianza y valentía. Un dato interesante sobre esta serie es que fue filmada en diferentes locaciones de Estambul, mostrando la belleza y la diversidad de esta ciudad. La serie es emocionante, llena de giros inesperados y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas que exploran los temas de la venganza y el amor prohibido. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado nuevas ideas sobre Copyright Series. Ver a continuación Superíndice 3n. Hemos visto Superíndice 3 la venganza puede consumir a una persona, llevándola a cometer actos terribles, pero también hemos visto cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas, transformando vidas y ofreciendo una oportunidad de redención. Hemos explorado los rincones más oscuros del alma turca, pero también hemos descubierto la belleza y la fuerza del amor verdadero. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algo interesante en este análisis. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3n. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca que explore los temas de la venganza y el amor prohibido de una manera interesante? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus recomendaciones. Y finalmente, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.